Hola, buenas noches. Vamos a trabajar en esta semana 5 todos los elementos de el estudio de las relaciones internacionales. Los subtemas que estarán desarrollando en su investigación serán estados nacionales, naciones sin estado y otros actores internacionales, introducción al estudio del sistema internacional en los inicios del siglo XXI, globalización, mundialización y resistencia a la globalización, ideología y estructuras del sistema planeta en la actualidad mundial, evolución global del sistema internacional contemporáneo. Son los cinco temas que estaremos desarrollando durante esta quinta semana, pensando e integrando un documento de investigación que ustedes saben bien cómo lo hemos estado trabajando y sobre todo haciendo una reflexión sobre las relaciones internacionales, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito aquí. ¿Qué vamos a hacer? 1. Relaciones internacionales. Generalmente el juego de la ciencia política tiene que ver con la forma de integración entre los diferentes estados, lo que se llama Estado-Nación, y el día de hoy esta política acentúa o se acentúa con las relaciones internacionales, ¿no? En los tiempos modernos teníamos el famoso muro de Berlín en el año de 1989, en donde el mundo estaba dividido en dos grandes bloques, ¿no? El comunismo versus socialismo y por el otro lado el capitalismo. Cae este muro en 1989 allá en Alemania, y pareciera que lo que permea a nivel internacional es justamente el modelo capitalista. 1990, iniciamos la década del 90 con una expansión extremadamente importante del capital, ¿no? La globalización o el neoliberalismo, como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Pero se expande el bendito capital y entonces las relaciones cambian, siendo Rusia el país dominante en términos de mercado global, o siendo Alemania el país dominante en términos del mercado global. Bueno, pues todos los países se empiezan a ajustar a las nuevas relaciones internacionales. Se consolida la Unión Europea con los países miembros, se ratifica la postura de Inglaterra y de Estados Unidos como ejes de desarrollo, y sobre todo se da la postura de los nuevos elementos de política internacional. Ya no es lo mismo negociar con el miedo o el temor de la guerra que negociar con solo el temor de los mercados internacionales. Esto es importantísimo para la ciencia política. ¿Qué quiere decir? Que cambian los modelos de integración y producción de las relaciones internacionales. En otras palabras, se acentúa la democracia, se acentúa el peso de los organismos supranacionales que van dictaminando los tiempos, formas y elementos que se dan en estas relaciones, ¿no? Muy bien, para ello necesitamos primero ver cuál es el papel del Estado. Generalmente los estados terminan siendo rebasados por estas instituciones supranacionales. Y entonces hay que negociar con los estados, hay que negociar con los mercados y además hay que negociar con estas nuevas instituciones, llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Naciones Unidas, Programa de las Naciones Unidas, quienes de alguna forma van dictando las políticas a nivel internacional, ¿no? Un claro ejemplo de ello son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? 17 objetivos no más. Inician en el año 2015 con 8 objetivos del milenio,
Algunos países trabajan sobre ellos, obviamente no se cumplen a totalidad, y en el año Objetivos de Desarrollo del Milenio, año 2008, y en el 2015 se evalúan. A partir del 2015 también aparecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde el mal a erradicar es justamente la pobreza, hambre cero, igualdad de género, y entonces la relación entre los países cambia. Hay países que tienen elementos para generar relaciones públicas y relaciones políticas con un peso mayoritario, y hay países llamados nuevos emergentes como México, en donde tienen que atender las recomendaciones de estos organismos internacionales. Caso específico México, traemos un promedio de casi 50 o 60, entre 50 y 60 millones de pobres. En realidad son 58.7 millones de pobres, y esta cifra la va a ratificar el Coneval en agosto de este año 2021. ¿No? Entonces, ¿cómo generamos una relación internacional a sabiendas de que traemos casi 60 millones de pobres? ¿Cómo negociamos con Estados Unidos en un tratado de libre comercio si ellos, por default, tienen mejor elemento de institucionalidad, mayor poder adquisitivo, mayores salarios, un sistema democrático consolidado, tenemos credibilidad en las instituciones y por lo tanto hay menor variabilidad para que el capital se asiente? Tenemos dos partidos que comparten la presidencia, ¿no? Y aquí en México tenemos elementos diferentes de llegar al poder. De entrada somos como 9, 10 partidos políticos, donde tenemos mini partiditos y partiditos, sí, partiditos, y tenemos super partidos, ¿no? Canadá tiene un sistema diferente a México, y entonces estas relaciones internacionales en términos de política cambian. La ciencia política debe adaptarse a las condiciones de cada país, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que dado el mercado globalizado, dado que lo que demanda o comanda o determina las relaciones internacionales son los flujos de bienes y servicios o el volumen de mercancías que se exportan e importan, implica entonces que las culturas, las democracias y las sociedades empiezan a jugar un juego de mucha homogeneidad, ¿no? El día de hoy, si yo soy China, tengo mayor poder económico. Si soy Rusia, tengo poder económico. Si soy México, estoy subordinado a las grandes potencias, de entrada Estados Unidos y Canadá, y después las otras potencias que pareciera que van a permitirme tener una estatura para negociar en términos políticos. ¿Qué pasa con ello? Pareciera que México hasta la década de los 50 y 60 era punta de lanza para América Latina. El día de hoy, México ya no tiene esta estatura de país predominante y dominante de América Latina. Por encima de México está Brasil o está Chile. Y entonces, a pesar de que tenemos un tratado de libre comercio, nuestra relación con el resto de los países es un tanto dependiente de su propia política. ¿Qué estoy diciendo? Que primero le pagamos al Fondo Monetario Internacional lo que debemos y después ya tendremos capacidad de negociación. Mientras no le paguemos todos los préstamos que le ha dado al país, seguimos siendo subordinados a esta relación, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Implica que en las relaciones internacionales hay reglas, sobre todo reglas diplomáticas y de estrategia política. Para poder estar en este contexto necesitamos atender estas reglas del juego, ¿no? ¿Cómo atendemos estas reglas del juego? Segundo, ¿cuáles son los incentivos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Y cuál es la utilidad? En función del elemento de la ganancia.
qué incentivos, objetivos y utilidades tenemos al seguir estas reglas del juego en función de una ganancia. Y la ganancia no necesariamente monetaria. La ganancia tiene que ver con la política internacional, con los elementos de migración, con los elementos de seguridad, con los elementos de secretía del Estado, ¿no? Con los elementos de aparición de, por ejemplo, la Guardia Nacional, con el respeto a los derechos humanos, con el respeto a los procesos políticos de forma interna. Es decir, tenemos incentivos y objetivos y utilidades en función de hacia dónde queremos llegar en este sistema de relaciones, ¿no? Como un Estado, como el mexicano, tiene que hablar con el Estado norteamericano o el europeo o el inglés, ¿no? Y en este juego de toma de decisiones, ¿qué papel está haciendo la sociedad? Y además, ¿qué jugadores juegan en este juego de relaciones? Los empresarios, Slim, por ejemplo, las grandes transnacionales que tienen intereses económicos, más que políticos, intereses económicos en nuestro país, eh, por la infraestructura de hidrocarburos, energía eléctrica, perdón, y grandes empresas transnacionales, ¿no? ¿En qué momento generamos un equilibrio? ¿En qué momento nosotros somos partícipes de ese tipo de relaciones internacionales? Y como dirían autores como Krugman o el propio Porter, ¿en qué momento tenemos ventajas competitivas? ¿En qué momento tenemos una especulación financiera que rebase el elemento neoliberal? Y cuando hablamos de neoliberalismo estamos hablando de la globalización, ¿no? Aunado, aunado a nuestro proceso de Estado-Nación, aunado a nuestro proceso de evolución del propio Estado mexicano, ¿no? Entonces, todos estos elementos son lo que ustedes van a plasmar en su trabajo de esta quinta semana. Les deseo el mejor de los éxitos, consulten la bibliografía, sean muy ordenados en la integración de su documento, paso A, paso B, paso C. Citen la información que están virtiendo y sobre todo, aquí ya es importante que ustedes pongan sus apreciaciones, ya sus comentarios. Ya vamos en la quinta semana y entonces yo esperaría trabajos mucho mayor robustos, teóricamente bien defendidos, pero sobre todo que se deje ver cuál es su perspectiva u opinión respecto a las relaciones internacionales, reforzado con los temas de ciencia política que hemos visto, ¿no? ¿Qué tanto México está en una postura de mejorar sus relaciones internacionales? ¿Qué tanto la cultura mexicana, qué tanto la sociedad mexicana se encuentra inmerso en este proceso de globalización y qué tanto nos afecta a nosotros, ciudadanos que estamos viendo cómo se está moviendo el tablero del ajedrez mundial, en donde China ya toma un papel importantísimo, donde Rusia está apareciendo en el escenario mundial, ¿no? Y en donde los países llamados emergentes continúan siendo países emergentes. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo jugamos este juego de las relaciones internacionales en el contexto de las economías, la política, la sociedad y las instituciones que regulan estas relaciones, ¿no? Sobre eso me gustaría que trabajaran, que desarrollen una investigación lo más eh, teórica y con comentarios de ustedes y sobre todo que le entreguemos a tiempo, ¿no? Que hagamos este ejercicio, vamos por la quinta semana, la siguiente será la sexta semana y nos estaremos despidiendo de este curso. Hagamos este ejercicio de entregarlo a tiempo, ¿no? Es fundamental, es importante para que empecemos a cerrar eh, este taller de ciencia política, ¿no? Buenas noches, cuídense mucho. Si tienen algún comentario o alguna reflexión, vía mensaje de la plataforma, con todo gusto se los reviso, atiendo y retroalimento para que
continuemos en esta sinergia de avanzar en nuestro curso, ¿no? Sobre todo que ya estamos cerca de el cierre del mismo. Cuídense mucho y buena noche.